Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Voy a empezar a compartir el material que voy a explicar. Entonces, ayer mencioné que una ecuación de Cauchy-Euler la podemos llevar a una con coeficientes constantes. Cuando ya la tenemos en coeficientes constantes, el método general para encontrar su solución es el análisis del polinomio característico. Pero ese polinomio característico se forma simplemente cambiando las derivadas por potencias en otra variable, en una variable, digamos, lambda, ¿no? Entonces tú puedes encontrar la solución general de la ecuación de Cauchy-Euler resolviéndola de coeficientes constantes en base a este procedimiento, es decir, análisis de las raíces del polinomio característico. Si son distintas, pues propongo exponenciales por cada una de las raíces. Si están repetidas, para conservar la independencia lineal, multiplico por una x tantas veces como se repite la raíz. Si son complejas, asigno por cada raíz, por cada pareja de complejos, un exponencial por la parte real, por un coseno por la parte imaginaria y un exponencial por un seno de la parte imaginaria. Y también, si son complejas repetidas, tengo que multiplicar por una x tantas veces como se repite la raíz a las parejas de raíces complejas repetidas. Entonces estos ejemplos ya los vimos. Las no homogéneas tienes que encontrar la solución particular. Hay dos métodos, vimos dos métodos, coeficientes indeterminados y el de variación de parámetros. Y aquí, ¿no? Entonces las de Cauchy-Euler se pueden reducir. Ayer vimos la forma de las de Cauchy-Euler. Entonces las de Cauchy-Euler son lineales con coeficientes variables y los coeficientes variables que tiene son potencias de la misma derivada a la que multiplican por constantes. Estos son algunos ejemplos. La primera es de primer orden, no homogénea de Cauchy-Euler, y las 2, 3, 4 son de Cauchy-Euler homogéneas. Entonces, para resolver una de Cauchy-Euler homogénea, la convertimos a coeficientes constantes mediante el cambio x igual a e a la t. Tengo que cambiar todas las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial.
la primera derivada, tengo que ver cómo cambia, la segunda derivada, y si hubiese una tercera o una cuarta, a partir de esta segunda, pues puedo sacar cuánto vale el cambio, cuánto vale la tercera derivada en base al cambio. Entonces, con esas fórmulas puedo convertir, el ejemplo es, puedo convertir esta de Cauchy-Euler a una con coeficientes constantes. Es esta. Y el proceso de solución, aquí lo ejemplifiqué. Si ya tienes la de coeficientes constantes, encuentra sus raíces del su polinomio característico y finalmente, cuando tienes las de coeficientes constantes, la tienes en la variable t, en la variable indicada por el cambio. Entonces, para dar solución a la de Cauchy-Euler general, simplemente cambias el t, vuelves a la variable original. Si x es igual a e a la t, t es logaritmo de x. Y así. Entonces esa sería la solución para la de Cauchy-Euler original. Bien, pues ahora, ¿cómo se obtiene el conjunto fundamental? Directamente, sin necesidad de convertir la ecuación de Cauchy-Euler a una de coeficientes constantes. Bueno, pues se buscan soluciones de la forma x a la m, donde m es un valor, es un número. Puede ser entero o puede ser no entero. Por ejemplo, tómate una de Cauchy-Euler de segundo orden. B2, X2, segunda derivada, B1, X, primera derivada, más B0Y igual a 0. Entonces se buscan soluciones de ese tipo. Entonces, para que sea solución, empiezo a derivar X a la M. La segunda derivada sería M menos 1 por X a la M menos 2 por BX cuadrada. La primera derivada por X, XM, X a la M menos 1 por B1 más B0 por X a la M. Bueno, después en el primer sumando multiplico ese X a la M por el X cuadrado. X a la M menos 2 por X cuadrado anula el menos 2. Entonces me quedaría X a la M. En el segundo sumando, X a la M menos 1 por X anula el menos 1 y me queda X a la M. Entonces tengo un factor común de X a la M que multiplica un polinomio. X a la M por el polinomio de segundo orden, B2MM menos 1, B1M más B0 igual a 0. Entonces lo que dice eso es que X a la M es solución si solo si el M es raíz de esa ecuación de segundo grado BMM menos 1 más B1M más B0. B0 igual a 0. Por ende, ese sería el polinomio característico de la ecuación de Cauchy-Euler. Nótese que ese polinomio característico no es el mismo que le asignabas a una de coeficientes constantes, es otro. Es también de segundo orden. Por el teorema fundamental del álgebra tiene dos raíces. Pero esas dos raíces caen en tres casos. Vuelven a caer en tres casos. Raíces reales distintas, raíces reales iguales, raíces complejas conjugadas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, ninguna. Entonces tengo que hacer ese análisis para cuando son raíces reales iguales, raíces reales distintas
y raíces complejas conjugadas. Bueno, el conjunto fundamental para la de Cauchy-Euler, si ese polinomio tiene raíces reales distintas, son las potencias x a la m1, x a la m2. Caso 2, si las raíces son idénticas, tengo que preservar la independencia lineal. El conjunto fundamental sería x al m1, x al m2 por logaritmo de x. ¿Cómo sé que sale ese logaritmo de x multiplicando a la segunda función del conjunto fundamental? Bueno, esto se puede comprobar haciendo una reducción de orden de la ecuación diferencial y utilizando variación de parámetros. Entonces, ahora, el tercer caso. Conjunto fundamental, cuando la ecuación de segundo grado que es el polinomio característico de la de Cauchy-Euler, tiene raíces complejas conjugadas. Cuando tiene raíces complejas conjugadas, usando la fórmula de Euler y la independencia lineal, el conjunto fundamental es x a la a seno de b logaritmo de x. X a la a coseno de b logaritmo de x, donde a y b es la parte real de la raíz imaginaria y b es la parte imaginaria de la raíz compleja imaginaria. Entonces, eso cumple por exhaustivamente los tres casos. En cada uno de ellos te estoy diciendo cómo es el conjunto fundamental. Ahora, si la ecuación de Cauchy-Euler fuese de orden 3, o 4 o 5, habría un polinomio asociado a esa ecuación y el cual también tiene un n raíces. Entonces se haría un mismo análisis en base al número de raíces. Si son reales, se asignan de este tipo. Son reales repetidas de este tipo. Si son complejas conjugadas de este tipo. Y faltaría considerar, puesto que en el orden 2 no hay raíces complejas repetidas, o sea, no hay una pareja de raíces imaginarias repetidas. Cuando tienes orden 3 o orden 4, ya pueden aparecer raíces complejas repetidas, una pareja de raíces complejas repetidas. Entonces, el conjunto fundamental tendría que considerar esas repeticiones. Entonces, a las repeticiones se considerarían multiplicando por el logaritmo de x. Ajá. Entonces, aquí te estoy dando el conjunto fundamental de una ecuación de segundo orden de Cauchy-Euler sin necesidad de que la conviertas a una de coeficientes constantes, puedes conocer su solución. ¿Por qué? Porque la solución de una lineal homogénea es la combinación lineal, o sea, constantes, por cada una de las funciones del conjunto fundamental. Bueno, entonces estos son los dos caminos que tenemos para encontrar una solución general de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Volverla de coeficientes constantes y resolverla de coeficientes constantes y volver a la variable original. Sería el camino, la alternativa 1. 2. Analizar el polinomio característico de las ecuaciones de Cauchy-Euler y sus raíces. Observar que el polinomio característico de una de Cauchy-Euler no es el mismo que una de coeficientes constantes, que una ecuación con coeficientes constantes. Deducir la naturaleza de las raíces del polinomio característico y en base a la naturaleza de las raíces, asignar el conjunto fundamental de la ecuación.
a partir del cual se construye la solución de la ecuación de Cauchy-Euler cuando es homogénea. Entonces, esas son las dos alternativas para encontrar la solución de una ecuación de Cauchy-Euler que estamos considerando. No sé si tengan una pregunta hasta aquí. Por el momento no, profesor. No, profe. Entonces, el ejemplo, determine la solución particular esta la propuse así arbitrariamente, es una de Cauchy-Euler de segundo orden, 2022x cuadrada segunda derivada, más 2021 x primera derivada de y, más 2020 y igual a 0. Entonces el polinomio característico de esta ecuación de Cauchy-Euler es 2022 por m menos 1, más 2021 por m más 2020. Juntamos el 2021 con el 2022 negativo que multiplica a m, me queda 2022m cuadrada menos m más 2020. Entonces, bueno, ahí como no quise hacer los cálculos, dije, bueno, lo voy a hacer en Python. Y en Python encuentro esas dos raíces. Lo puedo hacer por la fórmula general, porque es de segundo grado. Pero pues también creo que es más rápido, sale en Python. Entonces en Python nada más importas la librería NumPy, le asignas a P el polinomio NP, polinomio en una variable 2022 menos 1, 2020, imprimes el polinomio y te lo muestra ahí, se dan cuenta, ahí está el polinomio 2020 x cuadrada menos x más 2020. 2022x cuadrada menos x más 2020. Apaga su micrófono, por favor. Entonces, ya que tienes el polinomio, nada más le das raíz igual a p.r. Imprimes las raíces y me dice que las raíces es una pareja de raíces. ¿De qué tipo son? Y complejas. Complejas conjugadas, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Te indica que son complejas conjugadas, entonces, como son complejas conjugadas, el conjunto fundamental que le va a tocar a esta ecuación va a ser este. Nada más tengo que identificar la parte real y la parte imaginaria, A y B, y el conjunto fundamental sería x a la parte real, seno de la parte imaginaria, logaritmo de x. La otra función sería x a la parte real, coseno de la parte imaginaria del logaritmo de x. Y ahí lo indico, ¿no? Tengo las dos raíces, ubico cuál es su parte real y su parte imaginaria. A sería 0.0024, B 0.99 y el conjunto fundamental sería x a la 0.24 seno de 0.99 logaritmo de x. La otra función sería x a la 0.024 0024 coseno de 0.999 logaritmo de x.
Por lo tanto, la solución general es la combinación lineal de esas dos funciones. Entiéndase combinación lineal como constantes multiplicando a cada una de las funciones y luego en suma. Entonces sería C1 por x a la 0.0024, seno de 0.99 logaritmo de x, más C2, x a la 0.0024, coseno de 0.99x. ¿No? Y ahí termina este ejercicio. Aquí no estoy convirtiendo la de Cauchy-Euler a una de coeficientes constantes. Bien lo pude haber hecho, como en el otro ejemplo. Lo que estoy haciendo aquí es el análisis de su polinomio característico. Pero ese polinomio característico no nada más es pasar derivadas a potencias de la variable m, como en el caso de las que tienen coeficientes constantes. Aquí cambia el polinomio característico. Ajá. Pero sí se puede saber la forma también. Por ejemplo, si este polinomio característico de segundo orden es la constante B2 por mm-1 más la constante B1 por m más la constante B0, si la ecuación fuese de orden 3, en esa misma secuencia tendría yo que agregar la constante B3 por m-1 por m-2, más el polinomio de segundo grado. Entonces, si hay una secuencia que te da los polinomios también de característicos de las ecuaciones de Cauchy-Euler. Pues no es necesario hacer el análisis en cada caso, sino nada más acordarte de la forma. Bien, por último voy a mencionar un problema que es un modelado de ecuaciones diferenciales, en el cual la ecuación que resulta es una ecuación lineal de segundo orden. De hecho, las ecuaciones de segundo orden modelan un buen de sistemas, como ya vimos, péndulos, curvas de persecución, ¿qué otro vimos? Bueno, la caída libre, los flujos en tanques, el llenado y el vaciado de tanques, que se denominan problemas de mezclas, problemas de contagios, problemas como lo vimos en el examen, del interés. Entonces, todos son modelos gobernados por una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, el que voy a mencionar ahora se llama un sistema masa de resorte con movimiento libre sin amortiguamiento. Entonces, supongamos que tenemos un cable, un resorte y un objeto que pende de un extremo de un resorte y el resorte está sujeto a una pared fija. Entonces, en su estado de equilibrio, pues no hay movimiento, pero si tú alteras el resorte, lo restituyes hacia abajo y lo sueltas, va a empezar un sistema dinámico a actuar a lo largo del tiempo, es decir, va a haber un movimiento del resorte con el objeto que pende ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer ciertas hipótesis para deducir la ecuación diferencial. Se está despreciando la influencia del aire y no hay ninguna fuerza de amortiguamiento. Es una fuerza de amortiguamiento aquella que amortigua la caída del objeto cuando está cayendo y cuando se restituye.
Entonces, una ley que voy a ocupar es la ley de Hooke, que establece que la fuerza de restitución de un resorte es proporcional a su alargamiento. En símbolos la fuerza es igual a K veces S, siendo S el alargamiento del resorte en metros, y siendo K la constante de restitución propia del resorte, en la cual intervienen sus materiales y su forma. 2. En el resorte, en el extremo del resorte está sujeto a una masa de un objeto de masa m en kilogramos, en equilibrio, es decir, cuando todas las fuerzas que actúan en el sistema son cero. La primera ley de Newton dice que en el estado de reposo las sumas de fuerzas son cero, es decir, F es igual a W. O lo que es equivalente, la fuerza que actúa de restitución es igual al peso. O lo que es igual, mg, que es la fuerza que actúa sobre la gravedad en el peso del objeto, mg. Bueno, propiamente el peso es mg, menos la fuerza de restitución es igual a cero, donde g es la constante de gravedad, y el signo negativo indica que la fuerza de resistividad es opuesta a la fuerza de la gravedad que actúa sobre el objeto. Entonces, cuando alteramos el sistema dinámico, alargando el resorte X unidades, entonces la fuerza de restitución ahora es K veces S más X. Entonces, la segunda ley de Newton afirma que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza F1 de la gravedad más la fuerza de resistividad es igual a m veces la segunda derivada de la aceleración de la variable x, que es el desplazamiento. Entonces, haciendo los cálculos, m segunda derivada sería menos k por s más x más mg, lo que se convierte en menos ks menos kx más mg. Y lo que se convierte en menos kx, puesto que menos ks más mg es cero, por la primera ley de Newton. Entonces, la ecuación que gobierna el movimiento bajo este análisis y con esas hipótesis es la segunda derivada de x más omega x es igual a cero, con omega igual a k sobre el m. Es decir, omega es igual a la constante de resistividad entre la masa del objeto. Y esa es la ecuación diferencial que modela el movimiento libre sin amortiguamiento. Por aquí tengo una imagen. Esa es la imagen de lo que sucede. En el lado derecho tengo el sistema en el estado de equilibrio, y en el lado izquierdo tengo el sistema en la alteración que produces la alteración inicial del sistema, y subsecuentemente a lo largo del tiempo, pues el resorte va a empezar a moverse vertical y horizontalmente, ¿no? De forma vertical y horizontal. Y esta ecuación diferencial que acabo de mostrarles es la que gobierna esa posición del objeto pegado al resorte a lo largo del tiempo. Es decir, la variable dependiente es la X y la variable independiente es el tiempo. Y esto se conoce como el movimiento libre sin amortiguamiento. Me falta agregar una gráfica para que veamos cómo se ven las curvas solución, pero esta es la idea general. Bien, pues eso sería todo lo que preparé para hoy. Si no hay alguna duda,
Vamos a terminar aquí. Profe, ¿puede poner una diapositiva anterior? Una anterior a la otra, creo. Por favor. Aquí, La otra, creo que fue la otra. aquí. Ah, sí, bueno, sí, ese es el principio del problema. Esta es la primera ley de Newton aplicada a las fuerzas, ¿no? En el estado de reposo, la suma de las fuerzas son cero. En el estado de reposo o equilibrio. Es decir, en el lado izquierdo de esta ecuación, ¿no? Aquí. En el lado izquierdo, derecho del resorte, ¿no? Está colgando solamente y la fuerza de resistividad es igual a la fuerza de gravedad. No hay movimiento. ¿Esa era tu duda o querías comentar algo? No, sí, sí está bien, sí está bien. Ahora, cuando lo alteras el sistema y lo sueltas el alargamiento que hiciste, se produce de S a S más X. S es en el estado de equilibrio, S más X es en el estado en el que lo alteraste, en la alteración. Entonces va a haber un cambio en las fuerzas que por la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración. Y eso es lo que hice aquí al final. Al desplazar el objeto X unidades del estado de equilibrio, la fuerza de restitución ahora va a ser K igual a S más X por la ley de Hooke. Entonces, la segunda ley de Newton afirma que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces, masa por la aceleración sería menos K más S más X más mg, menos KS menos KX más mg igual a menos KX. ¿Por qué? Porque el menos KS más mg se anulan por la primera ley de Newton, es decir, en el estado de equilibrio menos KS más mg son cero. Aunque aquí no estás en el estado de equilibrio, menos KS más mg por la primera ley de Newton son cero. Entonces, por eso de aquí lo anulas. Y te queda m segunda derivada de x es igual a menos kx. Y divides todo entre m y de ahí sacas el omega. Entonces, ¿de qué tipo es esa ecuación diferencial? Esta que nos queda el movimiento del movimiento libre, libre no amortiguado. ¿De qué tipo es? Pues es lineal de segundo orden con coeficientes constantes, homogénea. ¿Tiene algún otro comentario que tengan? No, profesor. Bien, pues entonces terminamos. Si no hay alguna otra pregunta, terminamos. Nos conectamos la próxima semana para continuar con los temas. Si hay algo que les tenga que enviar, algún cuestionario, alguna actividad, pues se las hago llegar a su correo. Gracias. Que tenga buen Que fin de tengan buen semana. día. Que tengan buen día, buenos Gracias, profesor. Hasta luego. días. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia.